Cuando era pequeño, recuerdo que mi madre pues prácticamente trabajaba todo el día, así que nuestro medio de comunicación eran cartas. Ella me dejaba alguna carta pegada en el refrigerador y entonces ahí me decía instrucciones, ahí me daba a veces felicitaciones porque había hecho algo bien o a veces me corregía cuando había hecho algo mal. Y esas cartas cumplían su función, me dejaban reflexionando todo el día sobre mi mal comportamiento y trataba de corregirlo. Hoy yo uso ese mismo método con mis hijos. Cuando quiero exhortarles, animarles o corregirlos, les coloco una carta en su cuarto. Pero antes de nosotros, alguien que utilizaba mucho las cartas fue el apóstol Pablo. Él también enviaba sus cartas para mandar saludos a las iglesias, para suplir su ausencia, también para animarles, pero muchas veces también para corregirles. Y ese es el caso de la carta de Gálatas, pues algunos defendían constantemente su énfasis en las leyes ceremoniales, dejando por un lado el mensaje de justificación por la fe que él quería enfatizar y que había recibido de parte de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar justamente de eso, la importancia de las cartas y especialmente de esta carta. Vamos a hablar de la autoridad y el evangelio de Pablo. Estamos listos para comenzar. Te agradecemos tu presencia. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. La autoridad y el evangelio de Pablo será el tema a tratar en esta lección número 2. Queremos darles una cordial bienvenida a este repaso. Esperamos que lo aquí vertido pueda ser de edificación para su vida y para su estudio personal de la lección de escuela sabática. Gracias porque están con nosotros. Al igual agradecemos a nuestros panelistas en esta ocasión. El pastor Daniel Quintanilla Meléndez es también nuestro invitado especial y queremos agradecerle por estar una vez más con nosotros, pastor Daniel. Bienvenido. Sin duda es un privilegio nuevamente estar aquí en este estudio remodelado muy bonito. Así es. Pero el hecho de entrar a este estudio de Gálatas, Dios tiene un propósito y su tiempo. Está hilado con el mensaje del trimestre pasado, va avanzando y sin duda nos dejará una enseñanza para la iglesia y para nosotros como personas. Claro que sí. Ingeniero Fernando López Rentería, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias pastor, gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí para estudiar sobre este tema tan importante. Una carta interesante, ¿no? Una carta profunda que marca una pauta importante en nuestros conceptos. Correcto. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Yo decía la semana pasada que nos frotábamos ya las manos para empezar a considerar el asunto de Gálatas, ¿no? Y bueno, ya empezamos y yo creo que empezamos a saborear las enseñanzas de Pablo en Gálatas. Una carta distinta a Gálatas, ¿verdad, pastor? A todas las demás. Sí, ahorita lo vamos a ver, que en Gálatas Pablo rompe el formato de todas las demás cartas, ¿no? Correcto. ¿Es más una reprensión que una exhortación? Era necesario por el asunto que se vivía ahí en la iglesia de la región de Gálatas. Correcto. Muchas gracias. Vamos a analizar entonces nuestra lección a través de 3 sencillos puntos. El primer punto será cartas con propósito. El segundo punto será un solo evangelio. Y el tercero, un evangelio de origen celestial. Esos serán nuestros 3 puntos. Si les parece, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Cariñoso Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra que refresca nuestras vidas. Permítenos, Señor, que todos los conceptos puedan ser armonizados con tu propósito divino y que podamos ser edificados con el mensaje de tu palabra, de la lección, y podamos estar atentos, Señor, para los mensajes que tú envías a nuestra vida cada instante y que estemos dispuestos, Señor, a enfatizar este hermoso mensaje de la justificación por la fe. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entremos directamente con nuestro estudio y vamos con el primer punto, que es cartas con propósito. Me llama la atención que el autor de la lección nos dice que las cartas de Pablo pues no eran obras literarias, ¿no?, sino eran cartas con propósitos bien definidos, ¿verdad? Y me parece que es el punto de la carta de Gálatas. Pablo está atacando problemáticas definidas y ya vamos a ver más adelante, pero Gálatas, aún el formato que utiliza es diferente a todas las demás. Sí, definitivamente las cartas de Pablo generalmente eran consejos.
Pero en esta ocasión a los Gálatas va una carta muy específica, no de reprensión a su iglesia, sino más bien de advertencia a su iglesia de ciertos grupos que estaban enseñando otras cosas que él les había enseñado. Y me llama la atención que el apóstol Pablo les dice enfáticamente cuán pronto, o sea, qué fácil cayeron. O sea, les enseñé bien como para que ustedes estén aceptando estas enseñanzas. Son grupos que llegan, que más adelante vamos a ver que tratan de socavar el mensaje del Evangelio de Pablo, su autoridad. Pero es un mensaje de advertencia, no tanto de reprensión a su iglesia, porque son sus hijos. Son las iglesias que Pablo funda ahí en el Mediterráneo, y estaba observando que es la iglesia de Antioquía, Iconio, Listra, Derbe. Son sus hijas que él trata de defender. Claro que sí. Introducía yo, Pastor Abraham, el hecho de que mi sistema de comunicación con mi madre eran cartas, ¿no? A veces me reprendía y a veces me exhortaba con las cartas, pero casi no la veía. Pablo hace algo similar, ¿verdad? Con sus iglesias. Las cuida, claro, y manda cartas para exhortarlas, también para animarlas, a veces para reprender. Sí, profesor, ya hemos dicho que Pablo pues va de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, predicando y levantando iglesias, ¿no? Así que tenía poco tiempo para estar en un lugar, ¿verdad? Así que se iba a otro lugar y entonces, para dejar, por así decirlo, su presencia, lo hacía su presencia escrita, ¿no? Le mandaba cartas a los demás. Las cartas suplían su presencia en las iglesias. Y son asuntos personales del apóstol con los hermanos, con los feligreses de esas iglesias, ¿no? Podemos ver en diferentes epístolas, en Corinto, por ejemplo, había divisiones y les escribe cómo es posible que haya tantos grupos, y cada iglesia tiene sus características, ¿no? Y Gálatas, pues creo que es especial porque había un problema. Ellos habían escuchado el Evangelio, lo habían aceptado, habían creído en Cristo Jesús, pero ahora había personas que los estaban haciendo ver hacia otro lado. Así que entonces ahora Pablo les escribe esta carta con autoridad, con suma autoridad, yo creo, ¿verdad? Y les dice, me sorprende, estoy asombrado, que tan pronto ustedes aprenden una cosa y otros vienen, les dicen y se van por otro lado, ¿verdad? Es una carta, yo creo que con mucha autoridad, y les dice que el evangelio que él predica y su persona son de origen divino, ¿no? Ingeniero, mencionábamos detrás de cámaras que el formato cambia de esta carta, ¿verdad? Correcto. Regularmente él utiliza pues el famoso saludo, la gratitud, cuerpo de conclusión, etcétera, pero en la carta de Gálatas cambia el formato. Es interesante que lo primero que hace Pablo, es decir, Pablo apóstol, abre la carta diciendo Pablo apóstol, no de los hombres o por hombre. Pablo tenía un mensaje que dar a los Gálatas, y ese mensaje podía ser menoscabado o menospreciado si Pablo no ponía primero énfasis en la autoridad que él había recibido como apóstol, que era uno de los puntos que estaban siendo criticados, si realmente él era un apóstol de Jesucristo. Así que la carta la abre de esa forma, diciendo Pablo apóstol, porque el llamado que él había recibido había sido diferente al resto de los discípulos, después apóstoles. Él no había estado presencialmente con el Señor Jesucristo, pero había recibido un llamado y una revelación de una manera extraordinaria, con el Maestro Jesucristo resucitado, ¿no? Y eso le daba un llamado, ¿no? Qué difícil para Pablo defender su apostolado. Me parece a mí que es algo muy complicado, a diferencia de Pedro, ¿verdad? A diferencia de Juan, pues que fueron testigos, caminaron con Jesús. Qué difícil situación para Pablo. Fue llamado para ser el apóstol de los gentiles, pero ahora él tiene no solamente que lidiar con mensajes que se están predicando, con corregir enseñanzas falsas. Él tiene ahora que defender también que él es un apóstol llamado por Jesús. Qué complicado. Yo me iría un poquito más atrás, pastor. O sea, él comienza a lidiar con su apostolado desde el inicio porque le tenían miedo.
Su pasado no era como para decirte vamos a aceptar así nada más. Ajá. Pero en este momento, en el momento que estamos haciendo la lección, ya era aceptado, había fundado iglesias, pero era atacado por otro lado, por el asunto de la autoridad. Y Pablo, con esa autoridad que le caracterizó antes de ser convertido, cuando era Saulo, con la misma autoridad y conocimiento, defiende su apostolado. Y mencionaba el ingeniero muy bien el hecho de que tenía que defender su apostolado para darle soporte al evangelio. Porque si su apostolado era nulificado, su mensaje también. Entonces, definitivamente, él defiende su apostolado porque él estaba seguro quién le había enviado ese mensaje y que era un mensaje de Dios. El mensaje que mantenían los judaizantes era diferente al mensaje que predicaba Pablo. Por eso me parece que hace todavía esto más difícil. Dudaban de su llamado, pensaban que Pablo socavaba la obediencia y que había rebajado la norma, pastor. Sí, claro. Yo creo que el origen del enfado de estas personas contra Pablo era que estaba predicando cosas que ellos no aceptaban. Primero, ya vimos la semana pasada que eran personas nacionalistas, somos judíos, los judíos son el pueblo escogido de Dios, y en eso se encerraban, en esa filosofía, en ese modo de pensar. Nosotros somos los elegidos de Dios, ¿no? Y les era difícil concebir la idea de que la salvación también era para los gentiles. Y bueno, pues lo aceptaron porque Pedro fue a casa de Cornelio y también recibieron el Espíritu Santo. Está bien. Pero chocaba en sus mentes. Exacto, Eso, sí. No les gustó. Ok, no les gustó, pero bueno, lo aceptaron. Ok, también para ellos es la salvación. Ok, pero si quieren ser salvos, entonces tienen que hacer algo más. Creer en Jesús no es suficiente. Se tienen que circuncidar, decían ellos, ¿no? Y ahora, para atacar eso, atacaban al portador de ese mensaje. ¿Y tú quién eres? Pedro, Juan, que le predican a los judíos, ¿sí? Ellos anduvieron con Jesús. Ellos contemplaron sus milagros. Ellos fueron discípulos directos de Cristo Jesús. ¿A ti quién te llamó? ¿Sí? Y entonces Pablo siempre, ¿verdad? Y en diferentes cartas vemos que él defiende su apostolado. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11, pastor, sí, dice el versículo 22, ¿son hebreos? Hablando de los demás apóstoles. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Lo digo con poco juicio. Dice, yo más. O sea, si ellos son ministros, yo también. Y empieza a enumerar todo lo que padeció por Cristo Jesús. Yo también soy apóstol, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver cómo recibió su llamado el apóstol Pablo. Así que entonces siempre defendió su llamado, ¿no? Que es de origen divino. Y si Dios me llamó, entonces el evangelio que yo traigo, ¿sí?, es verdadero también. Correcto. Difícil, ¿no? Para esa mentalidad. Me parece que a Pablo lo acusaban de buscar el favor de los hombres, de presentar un evangelio aparentemente diferente. Pablo enfatiza que él no está presentando un evangelio diferente, defiende su llamado y defiende su mensaje con la autoridad de Jesucristo. Y me parece que tal vez los judaizantes son quienes tenían miedo de perder la simpatía del pueblo. Lo acusaban de lo que ellos mismos tenían miedo, ¿no? Perder esa popularidad. Y Pablo no predicaba para ganar popularidad. Pablo predicaba con la autoridad que siempre lo caracterizó, con la fuerza y la vehemencia que él presentaba un mensaje. Ahora lo presenta para justificar la gracia y el verdadero evangelio de Jesucristo. La pregunta que decía con sarcasmo, se decía aquí en esta mesa, ¿quién te mandó a ti? ¿Verdad? ¿Quién te eligió a ti?
Dice Hechos de los Apóstoles, página 98, Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, una para lo que habría de ser un instrumento escogido. Jesús lo eligió, ¿verdad? Y Jesús lo sostuvo, ¿verdad? Le dio la autoridad y un mensaje correcto, ¿verdad? Y con esto vamos a continuar en el siguiente segmento, lección número 2, la autoridad y el Evangelio de Pablo. Ya volvemos. Estamos analizando la lección número 2, la autoridad y el Evangelio de Pablo. Ya analizamos la primera parte de nuestro bosquejo, que es cartas con propósito. Y justamente hablábamos de cómo Pablo usaba esas cartas para suplir su ausencia, las utilizaba para animar, para exhortar, pero también para reprender. En el caso de los Gálatas fue así, no tanto a su iglesia, como mencionábamos, sino a un grupo de personas que estaban distorsionando su mensaje. Vamos a continuar con un solo evangelio. Y es interesante notar que tanto en Efesios, Filipenses, Colosenses, en el capítulo 1 de cada una de estas cartas, Pastor Daniel, se mencionan dos palabras interesantes, gracia y paz, ¿verdad? Que el mismo autor dice que más que un saludo, pues prácticamente esa era la esencia del mensaje. Él comienza estas cartas trayendo nuevamente la esencia del mensaje de gracia, ¿verdad? De justificación por fe y por amor a Cristo. Más que un saludo, para mí es un resumen del Evangelio de Pablo, lo que ya les había enseñado a esas iglesias de la región de Galacia. Entonces, pero más interesante es que era una combinación de palabras que se usaban en la región griega y también la palabra paz, que es un término judío, hebreo. Entonces, regularmente los griegos utilizaban la palabra saludos, pero él usa la combinación de gracia y paz, que el autor de la lección menciona que tiene un parecido semejante con la palabra saludo en la cuestión del término. Sin embargo, me parece que el apóstol Pablo les está haciendo énfasis en que la gracia no proviene de él, proviene de Dios en primer lugar. La paz también proviene de Dios. Entonces, la palabra gracia es un regalo que no merecemos, y buscamos en un diccionario la definición, es un regalo inmerecido. Entonces es importante que nosotros recibamos ese regalo, número uno, recibirlo, porque también hay personas, aún dentro de la misma iglesia, que no quieren ese regalo, porque dicen, no, yo tengo cosas mejores, o yo puedo hacer algo, yo puedo comprarme algo mejor. Entonces yo pienso que debemos cuidar ese regalo. Es un regalo que tenemos que hacer, y creo que más adelante en las lecciones posteriores podemos ampliar un poquito al respecto, porque el hecho de que no me haya costado a mí nada no quiere decir que no sea valioso, y no quiere decir que yo no tengo responsabilidad en cuidarlo. El problema sigue siendo el mismo hasta nuestros días, Pastor Abraham, porque cuando tú preguntas a una iglesia ¿cuántos están seguros de su salvación? ¿Quién sabe cuántas manos se levanten, verdad? Porque a veces no nos sentimos tan dignos, ni tan buenos, ni tan consagrados, pero esto es justamente lo que chocaba en este momento con los Gálatas. Algo tenemos que hacer para ser salvos, tenemos por lo menos que circuncidarnos o hacer algo, ¿no? Pero Pablo dice, no es así. Difícil, pastor. Sí, pastor, dos palabras muy significativas, gracia y paz. Una nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros, y otra, los resultados, ¿no? La gracia, como se ha dicho, es un regalo, ¿no? Algo que Dios nos da sin merecer. ¿Y qué es eso que Dios nos da sin merecer? Dice Gálatas 1:4, que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué hizo Jesús? Nos salvó, nos libró. Algo que por nosotros mismos no podemos hacer. De ahí el concepto de la justificación por la fe, ¿no? El concepto de la justificación por la fe es la gracia de Dios, es la obra de Dios que hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Qué no podemos hacer? No podemos borrar nuestros pecados, no podemos salvarnos, no podemos acceder a la redención, ¿sí? Nosotros con el problema del pecado no podemos solucionarlo.
Así que viene entonces la gracia de Dios, el regalo de Dios. Dios manda a su Hijo precioso, muere por nosotros, nos libra del pecado, nos redime. Esa es la gracia. Y todo eso le está diciendo con una sola palabra, gracia. Y después dice, y paz. ¿Sí? Y dice, él mismo lo dice en otra parte, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de aceptar la gracia como un regalo? Paz, tranquilidad, felicidad, salvación, seguridad. Y entonces cuando comprendemos todo eso, no podemos hacer nada más que lo que hizo Pablo en Gálatas. Versículo 5, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces alabamos a Dios. Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu salvación, gracias por la redención. Tengo paz con los míos y contigo, Señor. Gracias por eso y te alabo. Esa es la justificación por la fe. Y justificación por la fe, ingeniero, son buenas nuevas, Así son es. buenas noticias. Así es. Hay una pregunta aquí importante. ¿Estaba Pablo enseñando otro evangelio? Porque de eso también pareciera que lo estaban acusando, ¿no? Pablo estaba enseñando el mismo evangelio que conocían los demás apóstoles, los discípulos, solo que él no había tenido la experiencia de haber estado presencialmente con el maestro. Pero para los discípulos y apóstoles después, el evangelio presentado por Pablo no era desconocido, porque ellos lo habían vivido con el Maestro Jesús. Ellos habían estado 3 años y medio viendo cómo el Maestro Jesús orientaba correctamente la ley y la gracia. Y ahora que Pablo habla acerca de este evangelio, no era desconocido para los discípulos. Solo que Pablo no pasó por tal vez la misma situación de los discípulos y su llamado fue diferente. Correcto. De hecho, mencionábamos, por ejemplo, Pedro. Yo creo que si alguien experimentó la gracia del Señor fue Pedro, ¿verdad? En ese momento cuando se encuentra con él en la playa, ¿verdad? Y le hace las 3 preguntas, Pedro, ¿me amas? Y eso fue suficiente, ¿no? Para perdonar y darle una segunda oportunidad. Y me parece que por eso los discípulos no están en contra de Pablo, porque ellos mismos experimentaron esa gracia. ¿Qué había hecho Pedro para ganar el amor de Jesús? ¿Qué había hecho Pedro? Es más, Pedro había cometido un montón de equivocaciones, igual que todos nosotros, pero el Señor solamente le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y si me amas, estás listo para continuar. Es correcto. Pablo también no tuvo que hacer nada. Simple y sencillamente aceptar el regalo que Dios le dio de ser transformado y cambiar su conducta. Incluso Dios le dio un regalo extra, porque en el momento del llamado, Pablo perdió la vista. Y se mencionaba en la lección anterior que Pablo tuvo que perder la vista para poder ver lo que Dios quería que viera. Y entonces cuando recupera la vista parcialmente, porque nunca la recuperó totalmente, estuvo dispuesto a ser guiado como un ciego, guiado por Dios, quien le mostró la luz. Entonces yo creo que Pablo entendió en su propia vida, en su propia experiencia, lo que es la gracia. Y a veces nosotros dejamos de ver eso. Y cuando nosotros creemos que nosotros ganamos nuestra salvación, en ocasiones podemos convertirnos en jueces muy severos de aquellos que en la iglesia se equivocan, y queremos que, como yo batallo para mantenerme fiel, entonces los demás tienen también que esforzarse, batallar y hacer sacrificios como yo los hago. Y si estás cayendo como que tan fácil así te perdone y ya, no, tienes que sufrirle. Y nos convertimos en cierta forma judaizantes modernos para que la gente tenga que hacer obras para poder ganarse la salvación, cuando claramente el evangelio que está enseñando Pablo, no necesitamos hacer nada, porque Dios ya hizo todo por nosotros para darnos la salvación. Tengo que decir, lo único que creo yo que debiéramos hacer es cuidar ese regalo, cuidarlo bien. Porque hay un enemigo que lo quiere arrebatar. Así es, hay alguien que lo quiere arrebatar. Pastor.
Sí, pastor, yo creo que hay que enfatizar cuál era la situación en Gálatas, ¿no? Pablo cambia el formato, ya se ha dicho, cambia el formato de otras epístolas ahora con Gálatas, y él no da motivos de gratitud, él no agradezco a Dios por usted, no, él inmediatamente va al problema, porque había un serio problema, ¿no? Dice el versículo 6, me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. O sea, yo ya les expliqué que la gracia es que Cristo nos salvó sin merecerlo. Cristo nos lavó de nuestros pecados sin merecerlo. Ustedes lo aceptaron, lo vieron bien, lo aceptaron y creyeron en Cristo Jesús. Ustedes son limpios de pecado. Pero ahora ustedes le están haciendo caso a otros que vienen y los perturban con otro evangelio. No es que haya otro evangelio, ¿sí? Ellos están, ¿sí?, transgiversando el evangelio. Ellos dicen que hay otro medio de salvación. Pero yo ya les enseñé que el único medio de salvación es Cristo Jesús. Pero ustedes le están creyendo a otro evangelio, que hay otro medio de salvación. ¿Sí? Y entonces si alguien viene a predicarles eso, pues anatema, sea maldito. Se están pasando ustedes a otro evangelio, ¿no? Y dice ahí el comentarista que la palabra de se están pasando a otro evangelio quiere decir traicioneros, ¿sí? Desertores, malvados. Y si ustedes lo creen, son condenados, son malditos. Así que, bueno, ustedes se elijan. Si siguen en el evangelio que yo les prediqué, o otro al que están desertando. Y me llama la atención, pastor, que él mismo dice, yo tuve el mismo espíritu que ustedes, ¿verdad? Porque él dice, han escuchado sin duda de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia. O sea, yo también pensé que era haciendo algo para agradar a Dios, ¿no? Y ya me di cuenta que también estaba mal. Así es, ¿no? O sea, yo pensé que haciendo cosas podía alcanzar la salvación, ¿no? Pero no, el Señor me llamó, el Señor me mostró, ¿verdad?, que solamente creyendo en Cristo Jesús somos salvos, ¿no? Y es lo que yo les predico, pero están escuchando a otros que les predican otras cosas, y ese era el problema ahí en las iglesias de Galacia, ¿no? ¿Quiere decir algo, pastor? Sí, me llama la atención el hecho de que Pablo enfatiza a la iglesia que no deben hacer más énfasis en la experiencia que en la doctrina, la enseñanza que ya les había dado. Y parece que este tipo de personas judaizantes estaban queriendo más enfatizar el asunto de mi experiencia y mi relación con Dios que la enseñanza dada. Es importante mi relación con Dios, pero no por encima de la doctrina. Y en algún momento dado, Pablo llega a mencionar el asunto de que si yo mismo o alguien más o un ángel viene y les enseña otra cosa, sea anatema, como bien lo mencionaste. O sea, la semana pasada hablábamos de que Pablo no fue duro con la gente, pero ahora sí está siendo duro tanto con su iglesia como con la gente que está enseñando otra cosa. Duro con la iglesia, el pastor Ramírez mencionaba una cosa, les dice traidores, les dice, ustedes están alejándose de Dios por aceptar otra doctrina. Ese era el problema, pastor, ese era el problema, porque otras iglesias tenían problemas también. Sí. Por ejemplo, Corinto, que en Corinto había uno que vivía con la mujer de su papá y cosas como esas. Pero no, esto es más perjudicial para la iglesia. Sí. Porque que las mismas prácticas insanas. Exacto, esto es más perjudicial, porque si ustedes se apartan de Dios, ¿sí?, están perdidos. Se quedan sin salvación. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Aquel se puede arrepentir y que lo hizo y regresó al seno de la iglesia. Pero el pensar esto es alejarse de Dios completamente. Pareciera ser algo sencillo, pero era difícil de entender para ellos. Sí. Y Pedro mismo refiere eso en 2 de Pedro 3, 15 al 16. Después de que incluso el apóstol Pablo reprende a Pedro por la misma conducta de judaizar, escribe
el apóstol Pedro, dice, y entended que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para perdición de sí mismo. No era fácil entender para ellos este concepto. Y tenía solamente que doblar rodillas y dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder entender esta parte importante del Evangelio, que no era algo nuevo, era algo que estaba siendo olvidado. Una buena pregunta para terminar este segmento sería, ¿y nosotros? ¿Cómo pensamos que somos salvos? Si es a través de las obras, pues creo que seguimos en el mismo lugar. Si es a través de la fe en Cristo, vamos por el camino correcto. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la tercera y última parte de esa lección número 2, la autoridad y el Evangelio de Pablo. Ya regresamos. Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos, cara a cara, abrazarte, suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, disfrutar cada momento. Escuchar de labios del Maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o tú me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo,
siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Ven por mí. Amén. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 2, la autoridad y el evangelio de Pablo, y vamos a entrar al tercer y último segmento de nuestro estudio, con el punto un evangelio de origen celestial. Me gustaría leer lo que dice Gálatas 1:11. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres. No lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Categórica declaración, pastor. Definitivamente. Lo estaban acusando, él contesta firme, directo al punto, y el autor de la lección en el material sobre auxiliar para el maestro menciona lo siguiente: la respuesta de Pablo, sus oponentes tenían toda la razón. Él no había recibido sus doctrinas por un contacto personal con el Jesús histórico durante su ministerio en la tierra. Las había recibido del Jesús resucitado, quien ahora vivía a la diestra del Padre en los cielos. Esta revelación era tan obviamente poderosa y auténtica que aún aquellos que habían caminado con Jesús durante su ministerio en la tierra se sentían impulsados a reconocerlo, y de hecho en el versículo 24 menciona glorificaban a Dios. Pero es interesante ver que desde el versículo 15 él menciona el asunto de que desde el vientre de su madre, y me llama la atención que él usa la palabra ahí en el versículo 15, gracia, dice, me llamó por su gracia. Él ya había experimentado la gracia en su persona, y les todavía para rematar les dice, ¿saben qué? Yo no me fui directamente ni a Jerusalén, ni fui con los discípulos. Dice en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y dice, y en esto os escribo delante de Dios, prácticamente haciendo un juramento, poniendo a Dios por testigo, no les miento. O sea, ustedes no me vieron que estuve 3 años en el desierto, pero no estoy mintiendo. Pongo a Dios por testigo que estuve en su presencia. Y es interesante, es su defensa y de dónde proviene las enseñanzas que él está virtiendo a las iglesias. Y esos 3 años seguramente años de mucha reflexión y de reenfoque, ¿no? Todo lo que traía, me imagino yo, en su vida de fariseo, lo reenfocó y lo direccionó correctamente, instruido directamente por el mismo Jesucristo. La base, o donde nació el cristianismo, pues fue en Jerusalén. Y pareciera ser que todas las vistas iban hacia Jerusalén en cuanto a autoridad, ¿no? Así que entonces, si viene de Jerusalén y dice que viene de parte de los apóstoles, pues trae autoridad, ¿no? Entonces, tal vez Pablo le dice, mire, es cierto, los que vienen de Jerusalén traen autoridad, pero este evangelio que yo tengo y que yo predico por la gracia que el Señor me concedió, dice, yo no lo recibí de ninguna persona, de ningún hombre. Dice Gálatas 1:11, os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres. ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde? Dice el versículo 12, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por la revelación de Jesucristo. Amén. ¿Okay? Así que Pedro no me enseñó, Juan no me enseñó, Jacobo no me enseñó, no me dijo esto, no. Yo lo aprendí porque el Señor me lo reveló, me habló a mí directamente, y yo creo que ya sabían la historia de su conversión, ¿verdad? El evento de su conversión yo creo que es el evento de la vida, que marcó la vida de Pablo, ¿sí? Y entonces fue por revelación de Dios. Y después insiste, versículo 16, dice, no consulté a nadie.
Es decir, no les pregunté, oye, ¿es esto así o así? No. Y luego en el versículo 19 dice, y a ningún otro de los apóstoles vi, o sea, no los consulté para saber este evangelio, Dios me dio directamente este evangelio. Y yo era desconocido, dice el versículo 22, yo era desconocido de vista por las iglesias de Judea. Es decir, ni los apóstoles que parecían ser los de mayor autoridad, ni ningún otro, ¿verdad? Yo no los conocía. No recibí el evangelio de ninguna persona, lo recibí directamente de Dios por revelación. Y de ahí está la autoridad del evangelio de Pablo. Correcto. Ingeniero, definitivamente es un buen momento para preguntarnos nosotros de quién recibimos la revelación, ¿verdad? Y yo creo que la pregunta podría ser, ¿entiendo yo el evangelio? Al final, Pablo es un ejemplo para nosotros. Alguien podría decir, bueno, es que los discípulos estuvieron cerca del Maestro Jesús, recibieron toda la doctrina del Maestro Jesús, fueron apóstoles, pero ¿y Pablo? Pablo no tuvo ese privilegio de estar cerca física y presencialmente, pero recibió también la revelación. Y esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros podemos también recibir la revelación del correcto evangelio de Jesucristo. Pero la pregunta es si estoy realmente conectado con el Maestro Jesús. Yo creo que el no estar conectado con el Maestro Jesús puede causar el que nosotros judaicemos en nuestras iglesias si no conocemos y entendemos el evangelio de forma correcta. Decíamos detrás de cámaras, cerca del maestro tus conceptos deben irse perfeccionando. Correcto. Y entonces, cuando una persona no dedica tiempo para estar cerca del maestro, estudiando su palabra, etcétera, profundizando en la verdad, puede convertirse en un judaizante. Y vamos a colocar carga sobre carga, o vamos a estar distorsionando el evangelio y enseñando cosas que no son. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja en la unidad de la iglesia. Y las personas que están dispuestas a aceptar el correcto concepto y ser guiados por el Espíritu Santo hacen que la iglesia sea edificada y el nombre de Jesucristo glorificado. Amén. Y eso pasó, la iglesia pasó por un tema así en 1888 con Wagner y Jones, en donde recibieron también una redefinición del rumbo de los conceptos de la justificación por la fe. Y yo creo que debemos postrarnos a los pies del Maestro, como lo hizo Pablo. Claro que sí, ahí está la clave. ¿Pastor? Bueno, sin duda, una de las cosas que a mí me dejó de enseñanza esta segunda lección del trimestre, es la experiencia personal de Pablo con Cristo. Él vivió la gracia de Jesucristo. Cuando él comprendió que su vida no tenía ningún mérito delante de Dios, que sus acciones, que ese celo que tenía en la tradición no le garantizaba nada, estaba perdido aún cuando él consideraba que hacía lo correcto, y reenfocó, como se mencionó hace poco, hacia que lo que realmente salva no es lo que yo pueda hacer por mí, sino lo que Cristo Jesús ya hizo por mí. Y cuando comprendió que la muerte de Jesucristo en la cruz es lo que me da la salvación, entonces él se enfocó a decir, somos salvos por la fe y la gracia de Cristo Jesús. Y si quieres tener paz, aun cuando haya persecución, Cristo te va a dar la paz a tu corazón. Por eso su enfoque fue gracia y paz. Ese regalo inmerecido. Y otra cosa, su testimonio. Mencionábamos aquí cómo fue posible que Pablo cambiara tan drásticamente, siendo tan fariseo como él menciona que lo era. Tan guardador de la ley. Incluso en algún momento menciona él, dice, más que todos ustedes. Más que todos ustedes. Entonces, pero ya entendí que eso no es lo que salva. Lo que realmente salva es el regalo que Dios me da a través de su sacrificio en la cruz, que es la vida eterna. Y qué buena preparación, porque Pablo nunca perdió de vista, su discurso nunca cambió. Siempre fue el mismo discurso, Pastor Alberto. Sí, porque su experiencia así lo daba, ¿no? El Señor me transformó, cambió mis conceptos totalmente. Lo que valía mucho para mí, ahora lo tengo por basura, por recibir a Cristo Jesús.
O sea, sus conceptos cambiaron totalmente, ¿no? Y yo estoy contento, pastor, porque no somos como Pedro y como Juan que anduvieron con Jesús. Somos como Pablo, que no anduvieron con Jesús, pero recibieron la revelación. Amén. Y bendito sea Dios que nosotros tenemos la revelación. Amén. ¿Sí? Y la revelación nos dice que el único que nos salva es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Que es una gracia, que es un regalo. Teniendo fe en Él, somos salvos. Bendito sea su nombre. Muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestra lección. Ha sido una lección muy reflexiva, seguramente muy edificante para nuestra vida, que nuestros conceptos estén claros acerca de nuestra salvación. Creo que es el propósito de esta lección. Vamos a terminar, como acostumbramos, con una palabra final de todos los que componemos esta mesa de diálogo, agradeciendo de antemano a cada uno de ustedes el que haya estado con nosotros. ¿Quién le gustaría comenzar? ¿Pastor Abraham? Sí, pastor, me quedo con el saludo de Pablo. Gracia y paz, ¿no? Él lo experimentó. Él le dijo a los Gálatas que lo habían experimentado porque habían recibido a Jesús y lo podemos experimentar nosotros. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros, ¿sí? Para que tengamos paz en nuestros corazones y estamos reconciliados con Dios. Ese es el mensaje central de Gálatas, ese es el mensaje central de la Biblia, creo yo. Muchas gracias, pastor, muy amable. Pastor Quintanilla, gracias. Pues yo me quedo con la parte final del capítulo 1, en el hecho de cuando Pablo ahora regresa a Damasco, hay una actitud reflexiva, no solamente en Pablo, sino en la iglesia. Al ver la conversión de Pablo, se extrañan, y en el versículo 21 dice: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Una transformación total que provocó en la iglesia aceptar el Evangelio de Cristo Jesús. El testimonio de Pablo, aunado al mensaje, trajo gracia y paz a la iglesia. Amén, muchas gracias. Ingeniero. Pues hay un solo evangelio y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo a los pies del Maestro Jesús y que esto pueda ser para la edificación de su iglesia y la gloria de Dios. Claro que sí, me quedo con el concepto de que para evitar judaizar en la iglesia hoy, Correcto. debemos estar cerca del Maestro. Amén. Porque en la medida que nos relacionemos con el Maestro, nuestros conceptos se van a perfeccionar. Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, la lección número 3, y esperamos contar con su presencia. Que Dios les llene de bendición. Hasta la próxima.